Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, recordarles, ¿no?, que el día de hoy comenzamos el tercer bimestre. Es un nuevo bimestre en el cual siempre yo, al igual que el anterior bimestre, yo les recuerdo que siempre tenemos que renovar esas fuerzas, esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? De continuar aprendiendo en este contexto tan duro que nos ha tocado vivir, tan difícil. Para eso estoy yo, para apoyarles, ¿no?, en lo que ustedes necesiten, ¿no? Sea cuestiones del curso o también alguna pregunta que ustedes tengan sobre la plataforma, sobre el modo de la evaluación o los exámenes, me lo pueden hacer llegar por interno en cualquier momento. Yo siempre les digo que la comunicación tiene que ser fluida, ¿no? Entonces, cualquier consulta que ustedes tengan sobre su evaluación, eh, cómo se va a desarrollar y todo, me la pueden hacer en cualquier momento por interno, ¿de acuerdo? Ahora, para este nuevo bimestre ya saben que yo no les decía de una manera obligatoria, o sea, no, yo no les obligaba a que todo lo pongan en su cuaderno, ¿verdad? Pero sí se lo recomendaba. Entonces, eh, si ustedes desean copiar en su cuaderno para que les ayude en su examen, cosa que yo les recomiendo, les recomendaría que pongan pues en su cuaderno una pequeña eh, división y una pequeña carátula, ¿no?, del tercer bimestre. Ojo que no les estoy obligando, les estoy diciendo que les recomiendo porque les va a servir para estudiar para sus exámenes, ¿no? Durante todo este año me parece que no va a haber, hasta donde yo tengo entendido, yo no voy a pues revisar sus cuadernos. Entonces, eh, el hecho está en que yo les recomiendo que lo copien para que les sirva para su examen, pero yo no voy a tener una revisión del cuaderno. Pero sí les recomendaría, ¿no?, que en su cuaderno pongan una pequeña carátula del tercer bimestre que lo comenzamos hoy día, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? Bueno, como le digo, ¿no? En cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me lo avisan por interno, me informan ahí y yo siempre voy a tratar de ayudar. Bueno, entonces empezamos este tercer bimestre continuando con esta civilización antigua andina, ¿no? Como yo le suelo llamar, ¿no? No le llamo cultura peruana antigua, ¿no?, sino civilización andina antigua. No se hagan bolas, no se confundan. Voy a tratar de explicar eh, estas diferencias que hay, ¿no? Porque de repente ustedes, tradicionalmente, desde la primaria, vienen escuchando cultura chavín, cultura mochica, cultura paracas, ¿no? Y está bien llamarlas así, pero a mí me gusta ser un poco más específico y referirme a ellas como culturas andinas antiguas, ¿no? Porque, número uno, porque tienes que tener en cuenta que cuando se estudian esas culturas, se estudian a lo largo de los Andes, ¿no? Fueron culturas que se desarrollaron en el territorio andino. ¿Cuál es el territorio andino? ¿Solamente la sierra? No. El territorio andino, históricamente, tradicionalmente, es prácticamente toda esta región que viene desde el norte, casi el sur de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Todo eso es los Andes. Incluso la zona costera donde estamos nosotros también se le considera como zona andina y también se le considera como culturas andinas, ¿de acuerdo? No te vayas a confundir un poco en esto. Y no me gusta tampoco llamarlas culturas peruanas, porque en ese momento el Perú como tal no existía, ¿de acuerdo? El Perú como tal, el Perú como lo conocemos hoy, nació recién hace 200 años. Antes de ese proceso fuimos un montón de cosas más que lo explicamos en el curso de historia. Pero para no confundirte, sí, simplemente hay que llamarles cultura andina antigua o cultura tal. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de esta cultura tan misteriosa que es la cultura diagonal. Se me va la imagen. Para empezar, quiero mostrarte estas imágenes de aquí. De repente se ve un poco pequeño, pero te lo voy a tratar de explicar. Esto de aquí es una piedra, ¿de acuerdo? Y en esta piedra vemos que está tallada una especie
laberinto, parece, ¿verdad? Pero en realidad es una especie de empotrado, ¿no? Para poner algo encima. Esta piedra que vemos aquí parece que fue tallada pues con un tipo de herramienta o un tipo de maquinaria especial, ¿no? Para hacer este corte tan específico, tan lineal, tan bien hecho, se necesita pues actualmente una maquinaria que corte la piedra de una manera así, muy precisa. Pero estas piedras fueron hechas pues en los años 700 más o menos, ¿no? Eh, hasta 800. No se sabe bien qué año se realizó. Y entonces, como se ha hecho este tipo de cortes en las piedras, ¿no? Este tipo de cortes en las piedras. También aquí hay otro. También este de acá. Es una especie de cortes en la piedra muy finos, ¿no? Muy rectos. Entonces, la gente cuando descubrió, o claro, estas construcciones cuando se descubrieron, vieron estas piedras y dijeron, ¿cómo es posible que hayan hecho esto hace prácticamente 1000 años y esté tan preciso como si se hubiera hecho con una especie de alguna maquinaria especial que hasta el día de hoy sería muy complicado hacer? Y ahí empezaron a nacer, como no hay un documento escrito de cómo se hizo, como no hay un video, como no hay una prueba realmente de cómo se hizo, empezaron a surgir hipótesis, ¿no? De cómo se pudo haber hecho ese tipo de, de construcciones o de relieves, ¿verdad? Es ahí donde con el tiempo surgen ciertas hipótesis que ya a veces pasan lo que es la realidad, ya empiezan a hablar cualquier cosa, ¿no? Nacen las famosas eh, teorías, teorías entre comillas, ¿no? Populares o lo que la gente comparte, ¿no? Mucha gente en los alrededores dice, no, eso lo he hecho de repente los dioses, han hecho eso en la piedra y por eso que lo adoraban, ¿no? Otros dicen, no, que lo hicieron los extraterrestres, ¿no? Siempre hablan de esas cosas. Y te comento siempre que yo, mi acercamiento con muchas cosas de la historia del Perú, yo lo he aprendido de pequeño, viendo televisión, viendo documentales, pero no precisamente de historia, sino a veces veía documentales sobre extraterrestres o sobre esas teorías que hablan de cómo se hicieron estas cosas, ¿verdad? Entonces, yo te comento esa experiencia porque de repente es una primera manera de llegar a ese tema. Y yo cuando era pequeño ya sabía que muchas personas en el mundo, al no hacerse una explicación de cómo se construyeron, por ejemplo, las pirámides de Egipto, o cómo se hicieron las líneas de Nazca o Machu Picchu, creían que como esas construcciones eran muy avanzadas para su época, le hicieron los extraterrestres, ¿no? Y se hicieron muchos documentales de cómo se pudieron hacer, ¿no? Que vinieron en una nave y que le ayudaron a hacer a poner las piedras, ¿no? En el caso de las pirámides o de Machu Picchu. Y también se hablaba de la ciudad de Tiahuanaco. ¿Por qué? Porque si vemos estas construcciones, esto aquí es un bloque de piedra gigante, pesa pues como 30 toneladas. Entonces, para mover esta piedra, ponerla en medio de una plaza y hacer unos cortes tan precisos, tan finos, así como esto de aquí, ¿no? Uy, para hacer esos cortes es muy complicado de hacer. Y hace 1000 años, en medio del altiplano de Bolivia, es muy complicado. Hasta el día de hoy no hay una evidencia fehaciente de cómo realmente se hizo. Entonces, esta cultura que hizo estas construcciones tan misteriosas y tan importantes y tan imponentes, la vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? No del punto de vista de lo que habla la gente, de lo que ya te comenté, sino del punto de vista histórico y científico, ¿no? Como me gusta llamar. Entonces, el día de hoy vamos a ver las características más importantes de la cultura tiahuanaco. Primero,
antes de entrar a la arquitectura, vamos a ver un rasgo característico de la cultura tiahuanaco, el cual fue la religión, ¿de acuerdo? Esta cultura se extendió desde el altiplano de Bolivia hasta lo que actualmente es Perú y Chile, ¿cierto? Pero, ¿cómo se extendió tanto esta cultura si no tenía un ejército? Realmente no se ha encontrado evidencia de que la cultura tiahuanaco tenga un ejército. No era una cultura guerrera, no era una sociedad militarizada. Los mochicas sí eran muy guerreros, eran muy militarizados, pero los tiahuanaco no. Era una cultura más de la tierra, más agrónoma, más ganadera, se dedicaba a eso, ¿verdad? Y a los rituales, pero no a lo militar. Entonces, ¿cómo se extendió tanto si no era una cultura militarizada? Tuvo una herramienta para llegar a tantos lugares, el cual fue su religión. Eh, Mediante su religión pudieron tener prestigio en la zona y esa religión se fue expandiendo. Y llegó pues a tal grado de que muchas zonas del altiplano, ya fuera de esa zona de alcance, era muy conocido el dios Huiracocha. El dios Huiracocha llegó a ser un dios muy importante para la época y para la zona, ¿verdad? Todo lo que actualmente es el norte de Chile, Bolivia y el sur del Perú, toda esa zona era pues fuertemente eh, arraigada la tradición de la adoración al dios Huiracocha, ¿de acuerdo? Su principal dios era el dios Huiracocha, también llamado el dios de los báculos. ¿Por qué? Porque sostiene una especie de dos varas, así, ¿verdad? Tiene esta característica. El dios está aquí y tiene dos varas, en la mano derecha y en la mano izquierda. Y esta forma de aquí es muy característica del Perú antiguo, porque dioses de esta característica la vemos desde la época de Sechín. Tú te acordarás cuando hace... ¿Cuántas clases? Uf, hace unos meses, cuando empezamos recién a ver la historia del Perú, hablamos de la cultura Sechín, ¿verdad? Y aparecía este dios, ¿verdad? Una especie de Dios con dos báculos. Se ve más claro o más evidente se hace en la cultura chavín, ¿cierto? La cultura chavín ya aparece en Estela Raimondi, ¿verdad? El dios Viracocha con su manto, ¿verdad? Que parece una corona, pero es un manto, ¿cierto? Y luego también lo vemos en la cultura mochica. Ya no aparece Huiracocha, pero aparece Ayapaek, el dios degollador, ¿te acuerdas? Pero ese dios es parecido al de Huiracocha, tiene esta forma, solo que en esta mano tiene un cuchillo y aquí tiene una cabeza decapitada, ¿verdad? Porque era un dios militar, era un dios que le gustaba pues la sangre, ¿no? En el caso de los mochicas. Y aquí en Tiahuanaco se veía en todo su esplendor el dios Huiracocha y llega a expandirse en una forma muy considerable. Entonces, los Tiahuanaco se valieron de su religión la llevaron a muchas partes del sur andino, ¿verdad? Y poco a poco las comunidades vecinas fueron asimilando, fueron absorbiendo la creencia y el culto al dios Huiracocha. Es así como se expande esta cultura, ¿de acuerdo? A los lugares cercanos donde los tiahuanacos llegaban con su influencia y bueno, eh, prácticamente lo absorbían, se le llamaba colonias, ¿de acuerdo? Cuando llegaban a un lugar, los tiahuanacos enseñaban y practicaban esa cultura, la zona la convertían en una colonia, ¿de acuerdo? Pero no colonia como nosotros lo conocemos del mundo antiguo, de Europa, no, sino que ellos hacían una colonia, pero prácticamente su colonia se basaba en la agricultura, ¿no? Ellos hacían una especie de... eh, todas las técnicas que hemos visto en la clase anterior lo aplicaban en sus colonias. Entonces, las colonias de los Tiahuanaco lo usaban para la agricultura y la ganadería. Llegaban a la selva alta, por ejemplo, por Ayacucho. ¿Qué hacían ahí? Hacían sus técnicas, sus guaruguarus, ¿verdad? Sus
controlaban la agricultura por los pistos ecológicos, ¿verdad? Por los andenes. Entonces, sus técnicas y su religión se expandió por la zona sur andina, ¿verdad? Por Bolivia, por el norte de Chile y el sur del Perú. ¿De acuerdo? Es así como los Tiahuanaco lograron una gran expansión, ¿de acuerdo? Sin uso de la fuerza militar. Acuérdate de eso. Ahora, aquí está la imagen de Huiracocha, ¿verdad? El dios de los báculos. Y te preguntarás, ¿por qué sus ojos, de repente no lo has visto bien, por qué los ojos de Huiracocha son así, mitad negro y mitad blanco? Porque sus ojos representaban las fases de la luna. ¿No has visto que la luna tiene a veces luna menguante, luna llena, ¿verdad? Entonces, esas fases de la luna eran representadas en los ojos de Dios, Huiracocha. Es como decir, como que el que todo lo ve, ¿cierto? Ahora, ¿quién era Huiracocha? ¿Por qué se le adoraba a Huiracocha? Huiracocha no era el Dios creador. Por ejemplo, el Dios de los cristianos, ¿no? El Dios católico, es el creador del universo y de todo, ¿verdad? Para la religión católica. Por ejemplo, en otras religiones del mundo no siempre es así, ¿verdad? Por ejemplo, para el budismo, Buda no lo creó todo. Buda solamente es un maestro que te enseña cómo funciona el mundo, pero el mundo ya estaba creado. Y cada religión es distinto. En el caso de la religión de los Tiahuanaco, Huiracocha no es el creador del mundo. Huiracocha viene de la palabra el que enseña del mundo o el que te muestra el mundo. Huiracocha es como un maestro, el que controla, el que regula el mundo, ¿verdad? El clima, el que regula las tempestades, las tormentas, las fases de la luna, de la agricultura. El que regula todo eso es Huiracocha, el que controla el mundo, ¿de acuerdo? Ese es el dios Huiracocha. Por eso que, como ellos son un pueblo agrícola y un pueblo que vive de la tierra y también de los animales, están muy preocupados con los cambios climáticos, ¿verdad? Con las heladas que pueden matar a los animales y puede secar los cultivos y con las catástrofes climáticas, ¿verdad? Entonces, como ellos están pendientes de eso, tienen que tratar de pedirle ayuda, por así decirlo, a una entidad, a un dios, que les explique cómo funciona. Entonces, como ellos creían que Huiracocha era el que manejaba el mundo, ellos le tenían mucha fe y mucha devoción a ese dios, porque ese dios era el que controlaba el mundo, ¿de acuerdo? Ojo con eso, Huiracocha no es el creador del mundo, sino ese que controla el mundo, ¿no? Él tiene el poder. Como tiene dos báculos, como ostenta eso, es un símbolo de que tiene el poder. Acá yo mando, ¿verdad? El que manda en el mundo es Huiracocha. Ese es el simbolismo del dios. Entonces, en la arquitectura, eh, podemos ver que los tiahuanacos destacaron mucho en la construcción en piedra, ¿verdad? Eh, En sí, cuando hablamos de Tiahuanaco, también podemos referirnos a una ciudad, a un sitio arqueológico. Al sur de La Paz, Bolivia, se encuentra una pequeña ciudadela antigua. Esa ciudadela antigua se llama Tiahuanaco. Esa ciudad está construida en base de piedra, ¿de acuerdo? Y en esa ciudad podemos encontrar muchos monumentos antiguos. Algunos arqueólogos afirman de que esa ciudad está ahí desde hace 3000 años. Es decir, que Tiahuanaco es casi de la misma época que Chavín, por ejemplo, o que un poco claro, con Chavín, ¿verdad? Pero llegó a su esplendor ya en esta época, ¿de acuerdo? ¿Y qué encontramos en esa ciudadela antigua? ¿Qué encontramos en esas construcciones? Encontramos muchas construcciones arquitectónicas. Una de ellas es una pirámide, la pirámide de Acapana, ¿de acuerdo? La ciudad es más o menos así, ¿verdad? Aquí está la pirámide, aquí está el templo de Calasasaya y acá está lo que yo te voy a explicar luego. En esta ciudad arqueológica, en Tiahuanaco,
encontramos primero la pirámide de Acapana, que es una pirámide trunca. ¿Por qué se le llama así? Porque esto de aquí es una pirámide, ¿cierto? Pero si lo dejamos a la mitad, por así decirlo, a la pirámide, si le quitamos la mitad, queda como una especie de trapezoide, ¿cierto? Algo parecido a una a la mitad de una pirámide, ¿cierto? Por eso que se le llama pirámide trunca, porque no se pudo casi construir. No porque no se haya podido terminar de construir, sino que ese era el estilo de la construcción de las pirámides, ¿de acuerdo? Esa pirámide la encontramos aquí en Tiahuanaco con el nombre de pirámide de Acapana. Pero hay algo curioso con esa pirámide en la actualidad, que actualmente esta pirámide está cubierta de tierra. Aún falta excavar más del 50% de la pirámide en Tiahuanaco. Aún los arqueólogos siguen excavando y preservando esta zona porque aún hay mucho por descubrir de esta pirámide. Más de la mitad está enterrada, ¿verdad? Sobre una montaña. Hace muchos años, la población del lugar creía que era una montaña pequeña, pero no era una montaña, sino que era una pirámide enterrada. Pasaba lo mismo con las pirámides en el norte del Perú, ¿verdad? De la cultura mochica. Esas pirámides parecían pequeñas montañas y la gente pensaba que era montañas, ¿no? Incluso algunos hacían sus casas en las faldas de las pirámides pensando que eran cerros, ¿no? Pero la gente felizmente, los arqueólogos ya lo han cercado la zona y ya están excavando, ¿no? Para recuperar esas pirámides. Otra construcción cercana dentro de la ciudad de Tiahuanaco es el más famoso, ¿no? Que está en la parte central, que es el templo de Calasasaya, que es esto de aquí. Es un templo de, de piedra que tenía muchas funciones, ¿verdad? Tenía una función, algunos arqueólogos apuntan a que fue un calendario que te mostraba las fases del año, ¿verdad? Otros también dicen que fue como una plaza que sirvió para hacer rituales. Acuérdate que también te lo comenté en la clase pasada, que para las culturas andinas antiguas, ¿no? Todo era ritual, su vida era un ritual, ¿no? Cada punto en su vida, en su quehacer diario, era un ritual. Para ellos, lo ritual era como lo del día a día, como te comenté, ¿no? Comían haciendo un ritual, hacían una fiesta, haciendo un ritual. Eh, hacían una guerra con otra cultura, con otra etnia, y hacían un ritual. Incluso las guerras eran prácticamente, hasta bailaban en las guerras, ¿no? Antes de que se inicie la guerra, hacían un ritual cada bando, y luego alababan a su dios, y luego tomaban chicha, luego se enfrentaban uno por uno y se le quitaban el trofeo al otro, le quitaban la imagen del dios al otro bando, ya se terminaba la guerra, y luego seguían bailando. Todo era un ritual en las culturas andinas antiguas. Es algo muy curioso de estudiarlo, porque en muchas partes del mundo no es muy evidente esto, ¿no? En el mundo en Europa antigua, en los pueblos de Grecia, los que hemos estudiado, ¿no? De Persia, ellos simplemente iban a una guerra y veían la estrategia, cómo ganar esta guerra, cómo me voy a replegar, quién va a ser el que va a estar adelante, ¿verdad? Pero en el caso de las culturas andinas, no era así, era quién va a ser el ritual, ¿no? ¿Quién va a ser el dios? Todo era muy ritual, ¿verdad? Eso tenerlo muy en cuenta. Y aunque te parezca un poco raro, eso se mantiene hasta el día de hoy, no solamente en el Perú, sino que en muchas cuestiones, aunque tú no lo creas, muchas cosas que hacemos son rituales, aunque no te parezca. Por ejemplo, cuando tú vas al colegio, o cuando ibas al colegio el año pasado, por ejemplo, cada vez que era lunes,
tocaban el himno nacional y tú te ponías la mano aquí y lo cantabas, ¿verdad? Y izaban la bandera. Eso, aunque no te parezca, técnicamente es un ritual. Entonces, lo haces porque es un ritual, es una costumbre. Y así muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, tú celebras con tu árbol, eso es una costumbre, es un ritual también. Entonces, los rituales y las costumbres cambian a través del tiempo. En esta época, los rituales fueron para la tierra, para el de Huiracocha, para tu comunidad, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta que actualmente los peruanos, ¿no? Tenemos ese legado, aún nos ha quedado eso de lo ritual. Pero antiguamente, en las culturas andinas antiguas, esto era pues llevado a su máxima expresión. Todo era ritual, ¿no? Para el poblador andino antiguo, su vida estaba entregado a los rituales, ¿verdad? No entendía una vida alejado de los rituales, ¿no? Para las comunidades indígenas antiguas, ritual era muy importante. Hasta el día de hoy en las comunidades indígenas, lo ritual se mantiene, ¿no? Antes de hacer, por ejemplo, subir una montaña, tienen que masticar las hojas de coca. O, por ejemplo, para antes de empezar una fiesta o empezar una construcción, hacen un pago a la tierra, ¿no? Y eso todavía queda. Pero en época antes, bueno, en época prehispánica, durante esta época de las culturas andinas antiguas, esto se llevó a su máxima expresión, ¿de acuerdo? Todo era ritual, en cada momento de su vida se realizaba un ritual, ¿verdad? Y entonces eso no explica la función de este templo, ¿no? Construido en piedra, y ya se me acaba el tiempo. Ese templo construido en piedra conocido como eh, el templo de Calasasaya, ¿no? Que es un templo inmenso, construido con piedra. Y al fondo encontramos un monolito conocido como el monolito Ponce, que es una especie de ser, eh, mitológico, ¿no? Que tiene el poder aquí, está de esta manera, ¿no? En la construcción que está aquí, al fondo, ¿no? El monolito Ponce. Es, es una escultura de un hombre con las manos de esta manera. Tiene aquí una pipa que representaba, por ejemplo, los rituales, siempre con los rituales, ¿no? Y aquí tiene un báculo, que es entre el poder, es decir, que era un símbolo del poder religioso, ¿de acuerdo? Y en la época de esplendor estaba dividido en dos colores, el color oscuro y el color claro. Eh, Cuando nos toque hablar de los incas, y vamos a hablar de lo que es la cosmovisión andina, ¿no? Y esto de acá también se ve, que es la forma de ver el mundo para los pueblos andinos antiguos, ¿no? Para las culturas andinas antiguas, como yo le digo. ¿Por qué dividían de esta manera, acá claro y acá oscuro? Porque para estas comunidades, ¿no? Antiguas, el mundo, el universo se dividía en dos, ¿no? Ellos veían todo de una manera dual, ¿no? Algo así como los chinos, como te expliqué hace tiempo en Historia Universal, que veían el yin y el yang, el bien y el mal, ¿no? Algo parecido es con los pueblos andinos, no veían todo así como una dualidad. Ellos entendían que el universo funcionaba en base a dos. ¿Por qué? Porque ellos veían día y noche, ellos veían hombre-mujer, ellos veían bueno-malo, veían vida-muerte, veían claro, oscuro. Entonces, por eso todo lo dividían en dos, porque ellos, era la forma de entender el mundo para ellos. Otra cuestión importante es la portada del sol, ¿verdad? Que es una de las más reconocibles y los símbolos de esta cultura. ¿Qué representa? En la cima vemos la escultura del dios Huiracocha, ¿verdad? Y es una especie de entrada para los rayos solares, ¿verdad? Es una especie de dar la bienvenida al sol, ¿verdad? Porque ellos creían que mientras más controlasen pudieran calcular las estaciones y todo ello, tenía más control sobre, sobre las tierras y sobre sus cosechas y sus actividades económicas. Recuerda que cuando un pueblo conoce cómo funciona el clima y cómo funcionan las estaciones,
puede mejorar su economía en esta época, ¿no? El conocimiento es poder, ¿verdad? Si tú conoces cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía, cuándo va a caer nieve, yo sé y voy a controlar y voy a calcular mi trabajo para que no afecte para que no choque con eso. Entonces, es muy importante para estos pueblos conocer, ¿verdad? Cómo funciona el clima. Entonces, es muy probable que estas condiciones sirvieran para ello. Para lo ritual y para conocer cómo funciona el clima. Finalmente, para terminar, la cerámica como expresión de los tiahuanacos, ¿no? Lo que más destaca aquí es el quero. ¿Qué cosa es el quero? Es una vasija como una especie de vaso, ¿verdad? En donde ofrecían algún tipo de chicha, algún tipo de bebida, sobre todo para las ofrendas, ¿no? Antes de comenzar algún tipo de celebración, por ejemplo, era el momento de cosechar. Para ellos era una fiesta, porque estaban recibiendo las ganancias de lo que tanto ellos habían trabajado, ¿verdad? Era una especie de día de paga, por así decirlo, ¿no? Entonces, antes de cosechar, hacían un ritual, como siempre. Entonces, antes de comenzar el ritual, se servían con muchos tipos de bebidas, ¿no? Uno de ellos era la chicha, y lo servían en el quero, era una especie de copa para las ceremonias. Chicos, antes de que se termine, ¿alguna pregunta sobre la cultura tiahuanaco? Los escucho, falta un... Uy. Ya, le voy a tomar la foto a la pizarra y lo voy a poner en el grupo para que se vea todo, ¿de acuerdo? Y en el video también creo que se aprecia un poco mejor. Cuando graba no se ve tanto. ¿Alguna consulta, chicos, antes de terminar? ¿Una pregunta? Cualquiera, sí, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre Tiahuanaco. Cualquier pregunta es bien recibida y es también calificada. Ya saben que la tarea se las envío al grupo de Facebook. Esto ya se los expliqué, pero antes de que se termine la transmisión se los comento. Cuando en el libro hay alguna tarea que sea algún tipo de actividad, por ejemplo, construir maqueta o hacer una especie de trabajo manual, eso se realizaba en el salón de clase. Por el momento, ese tipo de actividades se va a dejar de lado, solamente se va a hacer lo que es las preguntas. Eso ya se los dije, pero igual se los recuerdo. Bueno, jóvenes, entonces eso fue todo por hoy. Nos vemos el día miércoles con Historia Universal. Ya saben que cualquier consulta me la hacen llegar por interno. Y nada más, nos vemos el día miércoles. Gracias por su participación. Cuídense bastante. Nos vemos el día miércoles.